noches a todos. ¿Cómo les va? Como todos los miércoles, hoy vamos a tener otra conversación sobre lenguas y vamos a ir esperando que se sume la gente. Hoy vamos a estar charlando con Carla Raguseo sobre la integración de tecnologías y Carla ya está con nosotros, ya la vamos a sumar. Así que vamos a empezar esta conversación, vamos esperando que la gente se vaya sumando. Decime, Carla, si me podés escuchar. Sí, ¿qué tal? Buenas noches. Oh, ¿cómo estás? Bien, bien. ¿Ustedes me escuchan bien? Yo te escucho perfectamente. Se escucha, A mí me corta un poquito tu voz, ¿eh? se Un va, poquito. Un poquito se me corta, pero dale, a ver si vamos. estamos, debe ser internet. ¿La mía o la tuya? Oh, bueno, bueno. Solucionar lo que hay que tratar de hacer es Es no pisar. Uno, perfecto. Se me va, ¿eh? Bueno, no te, te miro, te leo los labios. no, vamos a intentar. A ver, vamos a ver si lo puedo solucionar. Vamos a hacer una cosa, voy a intentar, a ver, con internet. Hay que ver si te escuchan las demás. Vamos, vamos a intentar, lo importante es que te escuchen. Vamos a intentar y vemos cómo solucionar. Dale. Bueno, Carla, vos le llamaste esta charla de tecnología en la enseñanza. ¿Por qué elegiste la palabra? Bueno, ante todo, espera que no te saludé, te quería obviamente agradecer nuevamente la invitación. Empezamos con los problemas técnicos, ¿viste? Te quería decir que estoy, no, solamente muy contenta, no solamente por la invitación, sino por saber de este espacio, ¿no? De que hay cada vez más espacios para pensarnos acá en contexto, en la enseñanza de lenguas extranjeras. Así que bueno, desde ya todo el éxito. Sí, yo me hiciste pensar en que me estoy preocupando mucho por la exactitud de las palabras, pero también es algo que nos pasa, ¿no? La precisión conceptual es importante. Me parece que con el tema de las tecnologías es un problema bastante generalizado esto de pensarlas como herramientas externas, ¿no? Entonces, implemento, utilizo una herramienta. Y esto es un problema sobre todo en este momento, en el que vivimos en algo que se llama ya red sociotécnica. Entonces, las tecnologías tienen que ver con nuestra forma de relacionarnos, con nuestra forma de comunicarnos, con nuestra forma de ser y estar en el mundo. Y me parece que de alguna manera lo que sucede en educación es que terminan entrando las herramientas, pero no terminan entrando los sentidos de estas tecnologías muchas veces. Es decir, quizá en algunos casos no hay suficiente reflexión, es como que aparece lo técnico como esa primera barrera, que es comprensible también, pero lo que es importante es tratar de comprender el sentido de cómo nos está cambiando la forma de relacionarnos, porque eso tiene todo que ver después como lo que pasa en el aula con lo que queremos proponer en Claro, el aula. Entonces, esa reflexión me parece que es fundamental, por eso pensamos en integración, no solamente usar algo, sino integrarlo en el más amplio de los sentidos de lo que significa para el enfoque de enseñanza que tenemos, ¿no? bien, bien. Sería, digamos, tener crítica de cómo sería tener una. A mí me parece que tiene que ver justamente con esto, con pensarla en toda su complejidad. Vos sabés que yo hace un tiempo venía pensando, jugando un poco con una idea, que las tecnologías, sobre todo las digitales, tienen este desarrollo, este cambio tan rápido, tan vertiginoso, que a veces nos hace ir un poco con este enfoque instrumental que hablábamos antes, ir corriendo detrás de las herramientas. Y yo pensaba que en educación es importante una especie de slow tech, de ir bajando un poco nuestro ritmo en el sentido de lo que significa la reflexión sobre esto, ¿no? Después buscándolo, ya obviamente ya lo habían inventado el término, y tenía que ver
viste, el slow movement en general, que hemos escuchado hablar de slow food, de este cambio en los modos de vida. Y digo, bueno, está bien, no era eso en lo que yo estaba pensando cuando pensaba en el slow tech, pero tiene algo que ver con volver hacia, aún con las tecnologías digitales, quiero decir, con volver a una concepción un tanto más artesanal. Vos sabés que uno, como docente, una de las cosas que tiene que hacer es pensar en su propia, en cómo aprendió uno, ¿no? Claro. En su autobiografía. Y en mi caso, yo, mis primeros pasos con las tecnologías digitales fueron en comunidades de práctica. Muchas de las personas, bueno, con las que estoy en contacto ahora por las redes, con las que hemos seguido construyendo una cantidad de espacios desde hace casi 15 años, nos hemos conocido y hemos trabajado y hemos aprendido juntas en comunidades de práctica. Entonces, eso es de alguna manera lo que siempre yo he tratado de llevar a mi propia práctica con mis estudiantes. Me parece que es la forma, no solamente, digamos, por lo que puede parecer un objetivo así como, bueno, altruista, de compartir y demás. Por supuesto que sí, pero también de pensar que aprendemos más y mejor y más rápido, porque es imposible experimentar todo, Mariano. Vos viste que la velocidad con la que aparecen y desaparecen, aparte, es mucho. Entonces, experimentar con otros es la manera, sí. No, me escuché. Casi nada. Sí, adivino por los movimientos. Hay que preguntarles a los compañeros si nos escuchan. A ver, a mí me... ¿Qué problema es? Internet. Bueno, lo intento. Dale, seguimos más o menos, te voy siguiendo. Ahí veo algunas compañeras que se van sumando, que claro, nos conocemos hace 15 años de esto que te decía, y también vale decirlo para las profes de inglés y recordarlo, hay unos talleres que se realizan todos los veranos de TESOL, los EVO o EVO Sessions, que son abiertos, gratuitos, y ahí hemos aprendido muchas de nosotras, que hoy seguimos, mira, ahí me están diciendo que sí. Y a mí es que no se me escucha. Voy a hablar. Dale. Perdón, Carla, No, por favor. problemas de conexión. Estás ahora un poco mejor. Cada tanto se corta, pero dale, cualquier cosa, más o menos te voy siguiendo. O no, vos no podés dejar comentarios, me lo escribís a la pregunta. Vamos charlando, ahí voy viendo. Bueno, Mirá las fanáticas de EVO que hay. ¿Te das cuenta? Yo te digo que tiene que ver mucho con la manera en que, por lo menos yo hoy veo las tecnologías. No me puedo y no me quiero despegar de esa manera. Ahí está. De concebirlas de una manera un poco más artesanal, y esto tiene que ver con la construcción con el otro, ¿no? Con pensarlas para la interacción, una cantidad de proyectos que salen de esas experiencias y de aprendizajes en la acción, haciendo y probando con otros, no leyendo ni esperando que nadie te diga. te voy a preguntar en breve. Aspectos. ¿Sí? Antes, ¿qué tecnología? Cuando decide implementar integrar las tecnologías, ¿qué criterio? Mira, en gran medida, yo creo que esto tiene que ver también, como te decía, con cuál es la perspectiva pedagógica que uno tiene, ¿no? En la clase de lengua extranjera. Si uno trabaja más desde un enfoque por tareas, o pretende eso, trabajar desde una perspectiva también más amplia, intercultural de la lengua extranjera, lo que va a querer es generar tareas auténticas, es decir, un poco la autenticidad me parece que es un poco la clave. Esto de sentir que no estamos nada más simulando un diálogo para el aula, sino generar la posibilidad concreta de conectarnos con otros, de colaborar para generar un producto
que se pueda socializar, digamos, la instancia de socialización que hoy nos dan las tecnologías es muy grande. Digamos, antes era imposible pensar en que podíamos publicar lo que hacíamos en el aula fácilmente, que lo podíamos compartir. Y eso le da un nivel de autenticidad y de sentido a las tareas que realizamos, me parece, que es muy importante en la clase de lengua extranjera. Y aparte, poder pensar estas tareas un poco más amplias, ¿no? Trabajar con sentidos más amplios. Me parece que eso es importante. Genial. Lo de Evo, lo de Evo. Sí, lo de EVO es un taller, son talleres abiertos, masivos, en línea, que se realizan entre enero y febrero. ¿Sí? Nosotros, por ejemplo, siempre a través de la página del blog de IFL los compartimos todos los años, los organiza CISO, y no solo que uno puede inscribirse en cualquier momento, sino que lo que suele suceder es que muchas veces después de participar 2 o 3 veces vos te animás con alguna compañera, con algún compañero a presentar una propuesta. Qué bueno. ¿No? Y tiene que ver con esto de realmente el aprendizaje en comunidad, el tema de las comunidades de práctica. Vos sabés que yo hace unos 5 días, creo que lo habrás visto vos también y muchos de nosotros, Darío Vanegas, que estuvo acá hace un par de semanas, dejó un comentario que realmente me emocionó en un grupo de Facebook de profesores de inglés, que se llama Profesores de Inglés de la República Argentina, donde él, de alguna manera, no lo quiero interpretar, pero es lo que yo sentí, bueno, felicitaba a los profes a que ante en esta circunstancia en la que nos encontramos, cómo compartían no solamente materiales, dudas, experiencias, y él les decía, como una verdadera comunidad de práctica. En realidad, si vamos a hilar fino, la comunidad de práctica suele, si bien se autorregula, digamos, suele tener como un objetivo, y esto de los grupos de Facebook, viste que son como más amplios. Sí. Un día es para compartir una experiencia, el otro día para compartir una frustración, otro día para construir algo en conjunto. Pero a vos sabés que me emociona ese comentario, porque digo, qué impresionante que semejante momento esté sacando lo mejor de nosotros en ese sentido. Y ojalá que siga por ese lado y que nosotros logremos entender que tenemos la posibilidad de crear con estas tecnologías, por ejemplo, nuestros propios materiales, nuestros propios proyectos, fortalecer estos vínculos. Digo, ¿cómo nos conocemos vos y yo? Si no es a través de las... Digo, y con muchas de las personas con las que interactuamos. Entonces, por eso digo, Mariano, el tema, lo digo sinceramente, el tema de los sentidos. Aprender, yo nunca había hecho un vivo y vos me dijiste, bueno, entra por acá, metete por acá y lo hacemos. Digo, lo instrumental lo vamos a poder aprender, porque pensemos que también estas tecnologías de esta última generación son para el usuario. Pueden ser más complejas, menos complejas, pero básicamente son para que la usemos nosotros. Pero lo que más cuesta, y lo que me parece que más tenemos que trabajar, es en cambiar esa cultura de la clase, y en cambiar también las culturas institucionales, de trabajar de otra manera, y yo te soy sincera, creo que ese es el verdadero valor. Por eso me parece que hay que definir muy bien los conceptos, y definir muy bien cuando hablamos de tecnología, de qué queremos, qué cambio queremos generar, y llegar a desarrollar a través de esas tecnologías. Estar en no lista de la tecnología. No eficiencia, no instrumental. No hacer un uso. Sí, se me corta siempre en la palabra que... No, que... Mercantilista. No, ni hablar. Bueno, pero es que, a ver, ahí está el tema de la cuestión crítica que vos me preguntabas, porque todo convive la visión mercantilista con esto que te estoy diciendo que está pasando en este momento, y me parece que ahí en esa encrucijada estamos, de tener que nosotros darnos cuenta de cuáles son esos propósitos, esos sentidos, de lo que se ofrece y de lo que podemos construir. Y una cuestión son las palabras, porque si algo hace el mercado es tratar de construirnos con las palabras, es apropiarse de un lenguaje, y de repente cualquier cosa es una comunidad, y de repente cualquier cosa es un facilitador, y eso no es así. Entonces, estar muy bien en esos conceptos me parece que es lo más importante. Y promoverlo, sí, ahí están hablando de las instituciones, tal cual. Promoverlo a nivel... Uno solo no va a poder innovar. Carla, actual. La tecnología. ¿Qué podemos hacer? ¿Cómo manejarnos?
La verdad que ha sido un escenario impensado. Yo, por ejemplo, donde trabajo hace 10 años que vengo diciendo vamos a usar las aulas virtuales, vamos a usar las aulas virtuales, más allá de que yo las usara, y de repente quedamos literalmente sostenidos en el espacio, y hemos tenido que arrojarnos al territorio digital. Mira, me parece que una de las primeras cosas, ante una situación tan extrema como esta, una de las primeras cosas que tenemos que pensar es que tenemos que volver a construir la escuela en este otro territorio un tanto desconocido. Tenemos que volver a encontrar las referencias. Entonces, a mí me llamó mucho la atención una charla que escuché de Mariana Maggio, que es una referente en tecnologías muy importante de acá de Argentina, que ella creó un hashtag al principio de la pandemia que decía no al revoleo de actividades. Y yo pensaba, una palabra que suena mucho ahora es la palabra tarea, ¿no? No al revoleo de tareas. En vez de haber salido corriendo a mandar por cualquier medio las tareas, pensar, ¿cómo vamos a reconstruir ese espacio escolar que lo pensamos como espacio de construcción y de interacción? ¿Cuáles van a ser nuestros espacios? ¿Cuáles van a ser los canales de comunicación? Digo, pasan las semanas y todavía estamos viendo si lo hacemos por un medio o por otro. Entonces me parece que una de las primeras cosas, porque sin comunicación, sin un claro sentido de dónde está parado el otro, es muy difícil, ¿no? Entonces, una de las primeras cosas es ver con qué herramientas contamos. Ahí mencionan el tema de la inequidad. Claramente se ha visto expuesto el tema de la brecha digital en torno a la conectividad. Entonces, en cada contexto, pensar con qué herramientas contamos y primero tratar de establecer el contacto. Y luego ahí empezar a pensar, bueno, ¿cómo pensamos estas tareas en el sentido de tasks, sí, y no de homework, que es una de las cosas que también me peleo con la palabra tarea en español porque se confunde, que no sean ejercicios, que no sea homework, tratar de pensar en esto, ¿no? En tasks, en algo que tenga sentido, hay que empezar a construir un sentido. Más allá de una consigna, pensar en una narrativa, que esto que hacemos semana a semana pueda tener alguna continuidad. Y ahí otra vez aparecen las palabras, nuestra capacidad de comunicación. Entonces me parece que esto que decíamos, ¿no? Tratar de construir una narrativa, una presencia a través de la comunicación. No es cierto que no es posible el vínculo, es más difícil y está mucho más centrado en nuestra capacidad de comunicación. Volvemos a lo mismo. Quizá no tanto en saber usar el dispositivo solamente, sino en poder poner esas palabras para llegar al otro. Hacer un marco de comunicación claro con el estudiante dentro de las instituciones, armar redes, porque hemos tenido que salir a mapear la escuela otra vez. Sí. Me parece que son cuestiones para pensar. No, bueno. Y dificultades vos como últimos días. Bueno, a ver, me parece que el tema de la sobrecarga laboral ha sido realmente constante, y para todos. Hemos pasado de las horas cátedra a las horas silla, digo yo, ahora tenemos el doble de horas silla de lo que teníamos de horas cátedra. En vez de profesor, claro. Sí. Buenísimo, profesor Silla, ¿no? Por esto que desde el primer momento, cada cosa que vamos a hacer hay que escribirla, o la podemos también grabar, pero digamos hay que pensarla de otra manera. Por un lado, la sobrecarga laboral, que también me parece que ahí hay no sé si una salida, pero para empezar a pensarlo también es la constitución de equipos, ¿eh? Porque pensar que vamos a poder hacer todos solos, en la medida de lo posible, empezar a colaborar con los compañeros, me parece directamente que es una estrategia de supervivencia. Sinceramente, no quedarnos solos en esto me parece importante. Y el otro tema, en realidad, yo lo venía sintiendo, porque bueno, trato de implementar las aulas virtuales, de integrarlas a mi práctica desde hace muchísimo, es lograr llegar al estudiante, digamos, de alguna manera involucrarlo. Vos sabés que yo estoy haciendo la maestría, ahora estoy haciendo ya mi tesis de maestría, y el tema que elegí es justamente ese, por algo que yo notaba, Mariano, que se habló mucho durante mucho tiempo de un supuesto nativo digital, que la tenía re clara, ¿no?
Y es mucho más complejo ese tema, digamos. ¿Por qué? Porque es verdad que las personas jóvenes que han nacido en este entorno tienen un uso personal muy fluido, muy frecuente de las tecnologías. Eso es totalmente cierto. Ahora, no se traslada automáticamente a los usos de las tecnologías hay autores que hablan de las TIC a las TAC, es decir, de las tecnologías de la información y la comunicación a las tecnologías para el aprendizaje y el conocimiento. Entonces, exactamente, totalmente es un mito. Bueno, pero entonces, ¿cómo empezamos a tratar de pensarlo? Y una de las cuestiones fue justamente ver esto, ¿no? Los usos subjetivos de las tecnologías, tanto de los jóvenes como nuestros, y los usos educativos. Y entonces, bueno, ahí me encuentro en la primera etapa de la tesis haciendo esa primera encuesta que pude hacer, digamos, para pensar eso. A ver, les estoy preguntando eso. ¿Cuáles son sus usos subjetivos, personales? Se los planteo de otra manera, ¿no? Esto que tiene que ver para ellos con la socialización, con la comunicación con los demás, con su esparcimiento. Ahí hay una cantidad de competencias que se desarrollan. Eso es cierto. Pero también hay mucho discurso de traigamos las competencias de los estudiantes al aula. Por supuesto, seguramente. Ahora, con eso no nos va a alcanzar. Eso es lo que nos damos cuenta. Y esa es una dificultad que tenemos. Entonces también tenemos que empezar a pensar que en esos usos educativos, que en algunos casos coincidirán y podrán traer ellos de su práctica personal, pero en otros casos no va a alcanzar, ahí la escuela también tiene que asumir, los docentes, la educación, tiene que asumir esa agenda. ¿Qué competencias digitales necesitamos que ellos desarrollen y desarrollar junto con ellos para que puedan aprender mejor, para que puedan lograrse esos aprendizajes significativos? Digo, estamos pensando en la última app, en la última aplicación, y todavía no resolvimos el problema de la información. Todavía no resolvimos si se valida la información que se lee, si no nos quedamos con la primera fuente que leemos. El tema de las fake news no es un problema solo para ellos, también lo es para los adultos. Bueno, entonces, digamos, me parece que, vuelvo a lo de slow tech, por ir tan rápido, por deslumbrarnos con con las últimas apariciones de las últimas tecnologías y los últimos dispositivos, nos estamos olvidando de cuestiones que son básicas, que tienen que ver con esta alfabetización digital. Y que también volví a ver la charla de Eugenia porque el otro día la vi, viste, estaba trabajando cortada, y decime si eso no tiene que ver y no es un aporte también a la construcción de una ciudadanía crítica. Sí, excelente. Así que me parece que Buenísimo. Buenísimo. tenemos que tomar esa agenda. Te quería preguntar, todo esto también, la conexión dando desarrollo, la cuestión de desarrollo profesional. Sí, a mí esto que te decía antes, me parece que tener mucha confianza en nuestra capacidad, por eso ese saludo y esa felicitación que decía, ustedes pueden hacerlo, que en ese comentario, a mí me pareció que es muy importante. Confiar más en tejer redes. Digo, si algo en ese sentido de las tecnologías que hablábamos al principio es la posibilidad de ampliar redes, fortalecerlas. Mira, te voy a comentar algo que me llamó mucho la atención. Hablábamos el otro día también, creo que en otra de las charlas, sobre la ESI. En mi experiencia, mucho en lo que es el profesorado de inglés, se ha gestionado este tema de la incorporación, más allá de lo que viene, digamos, como lineamiento curricular, digamos, en las aulas concretas, en las prácticas concretas, se ha gestionado mucho de abajo hacia arriba. También se han generado redes de profesores que se han puesto a ver cómo hacemos para abordar esto de la ESI. Entonces, uno de los grupos de Facebook, quizá lo conocen, voy tirando los nombres para que se vayan uniendo. Uno es Trabajar ESI en la materia inglés, que también está en Facebook, y es muy interesante porque se comparten materiales, también se comparten dudas sobre cómo trabajar con esos lineamientos, y es a partir de ahí que se empieza a incorporar. Digamos, yo a lo que voy, no lo escucho tanto en el ELT, digamos, en otros niveles de la comunidad profesional, como lo escucho en aquellas docentes que están en las aulas y que ven la necesidad de abordar esta temática. Y fíjate el rol que tienen las tecnologías.
que es esto, ¿no? La de ayudarnos a colaborar, la de ayudarnos a tejer redes, bueno, también a generar nuestros propios materiales, que ese me parece que es otro rol central de estas tecnologías. Así que en el desarrollo profesional docente yo apuesto mucho a la generación de redes horizontales. Un hashtag que a mí me gusta usar, a mí me gusta usar hashtags, Mariano, es grassroots ELT, ¿sí? Tratar de fortalecernos desde las bases, los docentes que estamos en el aula con las problemáticas que tenemos, tal cual, el territorio. Y me parece que esas redes sirven para fortalecer ese tipo de aprendizajes entre colegas, empoderados, tal cual. Marina. No se me escucha bien, pero lo importante es a vos. No, a vos también. Yo quiero escuchar. ¿Nos podés contar secreto? Dándote un proyecto. Sí, en realidad vos sabés que a mí me encanta compartir los proyectos de los demás, pero hablo bastante, poco de los míos. En general yo noto que hay como determinados formatos amplios que están buenos como para trabajar distintos tipos de temáticas. Uno que a mí me gusta trabajar mucho es el tema de los intercambios entre clases. Digamos, me parece, desde hace muchos años lo vengo haciendo, quizá en un primer momento lo hice con una clase de otro país, en una clase en Brasil, y luego lo fui repitiendo, digamos, trabajar mi aula, mis estudiantes, con clases, por ejemplo, de La Plata, de una escuela media, que es otra red que me interesa fortalecer, la de escuelas medias universitarias en nuestro país, que estamos como muy desperdigadas y muy solas, ¿no? Entonces, ¿qué lleva eso? Generamos un blog en común, le pusimos aula extendida, porque era el lugar de encuentro de dos aulas que estaban geográficamente distantes, ¿no? Y algo que me parece que está buenísimo también es la posibilidad de planificar con otra profesora, decir, bueno, a ver, ¿qué tema vamos a trabajar con las dos clases? ¿Cómo vamos a hacer para que los estudiantes puedan compartir esas producciones, para que puedan compartir? Fíjate que es un formato, si vos pensás en un blog para un intercambio, por ejemplo, puede ser otro espacio, pero a mí me parece que un blog sigue siendo lo adecuado para eso. Y entonces, a partir de ahí, el tema es planificar en conjunto, elegir una temática que sea significativa, y poder trabajar para socializar. Fíjate que ahí aparece ese otro criterio que es la socialización auténtica y después establecer un contacto auténtico con el otro. Entonces, que esa lengua extranjera a mí me sirva para comunicarme realmente con el otro, con su realidad, y me parece que es un gran proyecto en términos de formato, que después el contenido puede ir cambiando. Otra cosa es esto de realizar publicaciones con las producciones de los estudiantes, publicaciones digitales, pero plantearlo como un proyecto para que ellos también, ¿no?, se preocupen para qué va a ser compartido. Son algunas cuestiones que trato de hacer también siempre pensando mucho con los contenidos que yo trabajo en el aula. No pensar, buscar otro tema, si aparece el tema porque es relevante para la institución, porque está pasando en nuestra sociedad, porque nos importa, perfecto. Pero trabajar con los contenidos que tenemos, y los emergentes en todo caso, y a partir de ahí, sí, la interculturalidad pensada en diversos niveles, ¿no? Está bien. Bien, bien. Lo de crear materiales es permanente, yo creo que no le prestamos atención, pero la cantidad de materiales que creamos a partir de recursos auténticos. Lo importante por ahí es socializarlo. Te cuento que es uno que vos compartiste en una clase mía en el profesorado. Vos compartiste uno de violencia de género. Yo dejé tu nombre, pero lo compartí, sí, tal cual. Porque vos fíjate la implicancia. Eso que no aparece en los materiales didácticos, lo podemos crear nosotras. Entonces, me parece que ahí, sinceramente, hay un empoderamiento y hay una apropiación y hay una contextualización muy grande, y hoy eso es posible. Entonces me parece que poner el énfasis en generar materiales, que siempre, viste, se nos corre con que está muy apurado y tenemos que tener todo hecho. Ok, pero si empezamos a trabajar con otro ante un problema puntual que se nos presenta, me parece que es una gran opción, la de generar nuestros propios materiales, no tener miedo. Yo sé que hay mucho prehecho y que es práctico, pero
también pasa que pensemos que adquiere hasta otra estética, otra densidad la clase, cuando nosotras pensamos en otro tipo de materiales, ¿eh? Y integramos a la ¿qué crees vos? El tema de las tecnologías. Formación. Sí, pero el tema de las tecnologías, ¿cómo se integran? Que no llegamos a desarrollo profesional. Pero ¿qué pasa en la... Sabes que yo hace 4 años que estoy dando un taller de docencia nada más, o sea, es relativamente, y es muy diferente, porque, por ejemplo, pensar el tema de las tecnologías con desarrollo profesional hace 10 años teníamos que pensar en desestructurar, en perder los miedos, y hoy trabajar con la formación inicial es muy diferente en ese sentido, trabajas con otras edades, otro tipo de jóvenes. No, yo la integro de manera, también me pasa en algún lugar lo mismo que con los estudiantes de generar la cultura, digamos. Eso, generar la cultura para usar ciertas tecnologías, cambiar un poco el chip de la clase, es fundamental. Esto de no entregar la tarea, porque fíjate que a mí me gusta trabajar mucho con los procesos también, entonces yo uso mucho las wikis. Ajá. Y esto de que entienda, de que yo puedo colaborar, pero que también puedo intervenir en lo que hizo el otro. Y que eso no está mal, pero generar, bueno, ¿cuáles son esos acuerdos? ¿Cuáles son esas condiciones para generar colaborativamente para un texto, un producto o lo que sea? Me parece que siempre pensando en esto, ¿no? En volver a pensar cuáles son los propósitos y cuáles son esos sentidos. A mí digamos, funciona bien. También una de las cosas que trato de hacer con las estudiantes es esto de empezar ya a tejer redes desde antes, de mostrarles estas futuras posibilidades de desarrollo profesional. Ellas conocerán algunas, pero me parece mostrarles muchas veces lo que hacemos. Miren, este autor que estamos leyendo, lo pueden seguir por acá. Ustedes mismas pueden ir armando su propia red personal de aprendizaje, ¿no? Entorno personal de aprendizaje. Pueden ir generando esas redes ustedes. Y me parece que eso genera un impacto. Pensá que en nuestra época, ¿qué nos íbamos a imaginar que íbamos a ver a Chomsky en vivo? Sí. Y eso me parece que traer a los autores, que poder establecer ese intercambio tan directo tiene un gran impacto. Sí, sí, sí. Nos contaste un proyecto y mencionaste las preuniversitarias. Sí. Yo sé que para vos es que te dejaste. Me gustaría conocer cómo ves las escuelas y las escuelas preuniversitarias. Yo trabajo Inglés y las escuelas preuniversitarias. Sí, sí, lo que pasa es que es donde yo trabajo. Las 2 escuelas secundarias en las que yo trabajo forman parte de la Universidad Nacional de Rosario. Y bueno, sí, hemos tenido algunas dificultades, pero a ver, ¿qué tiene que ver con esto? Las escuelas preuniversitarias están en una especie de situación intermedia. Somos secundarias, pero estamos en un ámbito universitario. Y yo entiendo que tenemos que ser parte de un sistema nacional de educación, pero a la vez tenemos la autonomía universitaria, ¿no? Y bueno, en esa autonomía, que yo creo que también es importante el tema de las escuelas, de verdad, fortalecer redes. Ya hay una red que está creada que se llama RECSUM, Red de Escuelas y Colegios Secundarios de Universidades Nacionales, porque tenemos que conocernos y saber cuáles son nuestras condiciones, somos muy diversas. En algún momento sí se generó una dificultad, porque de hecho todavía no lo hemos podido resolver del todo, que se sacó inglés como espacio curricular obligatorio el resto de las escuelas a partir de 4º año, y pasó a estar optativo. Y eso sí, la verdad es que me parece que, bueno, que yo justo cuando entré a trabajar, eso ya había sucedido. Y me parece que que tenemos que repensar un poco nuestra agenda educativa en la enseñanza de lenguas, porque pueden haberse esgrimido un montón de excusas, digamos. Pero me parece que hay algo que empezó a circular ahí, que empezaba a aparecer como que era algo que podía ser reemplazable o que no era importante. Y me parece que en este caso, en una escuela, reafirmar la agenda educativa de las lenguas, y sobre todo en función del proyecto de la escuela. Una de las escuelas es una escuela técnica,
Bueno, en la otra no quedó optativo, pero en una escuela técnica pensar que no van a tener inglés es una locura, ¿no? Entonces ahí fíjate cómo fortalecer el proyecto, a mí me parece que CLIL como objetivo, el tema de los contenidos pensados en función de la orientación de la escuela, son un gran aporte. Me parece que ahí tenemos que ir por ese lado, ¿no? Sumamos CLIL. CLIL con tecnologías. Absolutamente. Y bueno, porque hay otro espacio que nos da una gran oportunidad porque hay pocos materiales, por suerte. Entonces hay que crearlos. Hay que crearlos, ahí está. Sí, totalmente, totalmente. Me parece que, bueno, ahora estamos en un proceso de cambio curricular nuevamente, así que esperamos poder generar un proyecto para que inglés vuelva a estar como espacio curricular hasta sexto año. Bien. Y un poco de miedo empezar a usar. ¿Qué le podés decir? ¿Un poco de miedo? Bueno, me parece. Lo primero, y sí, mira, vos sabés que me parece que lo primero es justamente eso, como hablábamos de estas tecnologías que nos atraviesan, los vínculos y demás, lo primero es pensar qué nos generan a nosotros, tal cual, empezar desde nuestras representaciones, de construir esta representación. Yo no tengo nada que ver, hoy es muy raro que alguien diga que no tiene nada que ver. Yo fui de las últimas de unirme al grupo de WhatsApp de una de las escuelas porque no tenía un problema en el celular y me estaba quedando afuera, o sea que ya hay algún manejo que hace 10 años quizá por ahí había una brecha un poco más grande, pero hoy ya no, me parece que no es tal. Lo primero es pensar qué nos pasa a nosotros con estas tecnologías, y por eso me parece importante empezar a experimentar entre compañeros. Ajá. Y entonces, si vamos a usar, pues te doy el ejemplo, esto que pensamos en la escuela, vamos a empezar a usar aulas virtuales todos, no algunos. Bueno, generamos un aula virtual para el departamento. Primero compartimos entre profesores, y la armamos entre nosotros, y esas herramientas las probamos entre nosotros, me parece que es la mejor manera. Experimentar nosotros, porque tampoco vamos a poder generar un cambio de algo que nos da miedo, o de lo que no estamos convencidos, o que realmente desconocemos, me parece. Entonces, empezar, por eso vuelvo a la red y a la comunidad, entre compañeros, primero probar nosotros, y luego me parece que se va a poder llevar adelante ese cambio. Yo creo que en general lo que está diciendo la compañera, que en el área de inglés somos bastante, ¿no? De atrevernos. En realidad, las tecnologías siempre han estado ligadas a las enseñanzas, a la enseñanza de lenguas. Han sido una parte integral, digamos. ¿Qué tecnologías? Bueno, van cambiando, pero también se va reconfigurando el avance tecnológico con los distintos enfoques de enseñanza, ¿no? Pero siempre ha estado ligada a nuestra práctica. Yo te conocí en una charla de innovación. En Rosario. En Rosario. La charla sobre era tuya, ¿sí? Y lo que yo postulaba en la charla es en innovar cuenta el ser humano, teniendo y recuerdo ya yo estoy de acuerdo que poder quizás hacer una no dejar de lado. Pero tiene que ver con lo primero que habíamos hablado, porque si yo no estoy pensando en una tecnología como algo externo, sino en una tecnología a través de la cual yo me relaciono con el otro, me parece que volvemos siempre a lo mismo. Es pensarnos que estamos en una red sociotécnica, es pensar que estas tecnologías median en lo que dijimos, entre nuestras relaciones, en nuestra comunicación, en nuestra visión del mundo. Por eso es tan importante y por eso tenemos que ir más lento y reflexionar más. Y no correr detrás de la herramienta, porque eso no nos va a resolver nada. Si nosotros traemos cada vez más herramientas, no pensamos desde qué postura, digamos, desde qué lugar pedagógicamente estamos tratando de integrarlas, no se va a producir un cambio. Y esto de tener en cuenta al otro también tiene que ver con esto que yo te decía, cambiar la cultura de la clase en realidad es cambiar cómo nos relacionamos, para qué estamos haciendo lo que estamos haciendo. Eso es lo que tiene que ver, cambiar primero la actitud y la cultura de lo que hacemos, digamos, y luego pensar, bueno, ¿qué tecnologías nos sirven para mejorar nuestra práctica? Es al revés.
no que entre primero la herramienta y después veo qué hago con ella. Y me parece que también hay algo que hay mucho de, por eso digo, hay mucho de que es motivación en sí sola. Lo que los motiva, y yo creo que por más difícil que sea, y esto que te digo, este cambio lleva meses, pero en algún momento se produce con los jóvenes. Y los motiva que sea significativo eso que están haciendo, que se sientan escuchados, que sientan que hay eso que decíamos de la autenticidad, que hay algo de la realidad que ellos se pueden expresar en realidad. Entonces, primero los contenidos a través de estas tecnologías, y me parece que ahí cambia realmente, empieza a cambiar el paradigma de la lengua extranjera. Y nosotros en las escuelas, eso es algo que tenemos que trabajar mucho, Mariano, porque si no, siempre si lo pensamos desde este lugar obligatorio, donde en muchos casos ya ellos traen conocimientos de otros lugares, y la escuela tiene que cambiar la agenda, pensar en todos estos temas que quizás ellos no vean en otros lugares, los contenidos que son específicos de la escuela, todas estas cuestiones que tienen que ver con la política educativa, con la agenda pública, que nosotros tenemos que integrar, porque en la escuela estamos formando ciudadanos, no hablantes de una lengua. Ahí, si uno logra hacer ese cambio, es verdad que en las escuelas tenemos limitaciones, pero tenemos muchas oportunidades también. No nos enfoquemos solamente siempre en la perspectiva del déficit, de que son muchos, pero tenemos un montón de cosas bárbaras, porque también tenemos al compañero para trabajar interdisciplinariamente, lo tenemos ahí. Ahí podemos formar las redes de ESI en las escuelas, que estamos, los de química, los de sociales, los de inglés, todos juntos. Y podemos pensar en 1000 proyectos muchísimo mejores, digamos, que si solamente nos encerráramos en lo que podemos pensar como profesores de inglés, y darle esa profundidad al contenido también que se nos puede escapar a nosotros, ¿no? Hacer. Gente, hablaste de la, ¿sí? A la agenda. Y quiero saber la agenda. A vos, la agenda de nuestra. ¿Qué temas te parecen que están? ¿Qué temas deberían estar? Qué bueno eso. Y todo esto que estamos pensando, digamos, todo esto que estamos pensando, si algo me ha enseñado el blog, que nosotras, EFL Context. Tiene el nombre. Sí, el blog se llama EFL Context R, y está en blogspot.blogspot.com o .blogspot.com. Vos sabés que este mes, ahora cumplimos 7 años. ¿7? 7 años. Y una de las cosas que pasó es que nosotras empezamos a publicar entre 2 o 3, éramos 2 compañeras empezamos a invitar colegas de a poco, pero claro, luego más allá de las personas que nosotros invitábamos, nos empezaron a llegar propuestas, que me pareció que es el momento más interesante que tuvo. Y lo que yo noté es que el blog solo empezó a generar una agenda. Esto que te cuento de la ESI, a mí me llegaron esas propuestas, yo no las salí a buscar. Entonces, ahí me di cuenta de la necesidad que había en nuestro contexto, en las escuelas, o sea, en nuestra profesión, pero dentro de lo que es el ámbito de educación formal, por este tema y del vacío que había. Entonces, ahí me parece que hay un tema que es sumamente importante y que cada vez estamos trabajando más. Después, el tema de la relevancia de nuestra disciplina, el tema de los materiales es central, digamos, lo hemos mencionado muchas veces, pero de no pensar que siempre son nuestras clases las que no encajan con los materiales, sino que quizás no sean esos los materiales y tenemos que pensar otros, o tenemos que ser nosotros más amplios, decir, bueno, uso esto, pero vamos a integrar, también pensar las tecnologías como una manera de expandir esos temas, de presentar otros puntos de vista, de trabajar de maneras más amplias. Me parece que son diferentes las agendas de las escuelas en algún punto, con otros contextos. Entonces, ahí aparece un poco la cuestión, ¿no? Porque bueno, a nosotros también nos impactan cuestiones de política educativa de manera más directa y demás. Así que me parece que la vamos construyendo entre todos, ¿no? ¡Ay, qué bueno que le están compartiendo! ¡Buenísimo! Me imagino que te pasará a vos con estas conversaciones, que en realidad, es verdad, uno le da espacio al otro para que se exprese, pero termina aprendiendo uno un montón, ¿no? Sí. Con este tipo de cosas. Me encanta. Buenísimo. Bueno, no sé si se va a escuchar.
Estoy igual, te escucho una palabra y tres no, pero ¿qué cosa? Justo en la conversación tenía que pasar esto. Tenía que pasar, pero nosotros, viste, Mariana, le estamos poniendo actitud. No, para cerrar, Sí, dale. dejar a las 3, 4 con hablando, que te parece ser como, bueno, estos. Mira, uy, qué responsabilidad así, pensarlo así nomás. Perdón. No, está bien. Pienso en uno, voy a volver a lo de Slow Tech, por más que, bueno, yo los invito a que pensemos uno un poco más específico porque el Slow Tech se me fue. Slow EdTech, digamos, de esto de ir más lento en torno a la reflexión, que se genera tanto ruido. Uno de los libros que yo te dejé en la bibliografía es Ruido en la web, el problema de la información, de cómo nos informamos. Se genera tanto ruido, hay tantos datos, hay tanta información que confunde, que la escuela tiene que ser un lugar donde podamos parar y pensar eso. Entonces, esto de la slow tech yo lo dejo y lo repensamos, en todo caso, para que no se confundan los términos. Pero me parece que eso de ir un poco más lento, te doy un ejemplo. Ya los blogs no son ninguna novedad. Es más, yo con mis estudiantes de primer año les tengo que explicar qué es un blog, porque para ellos es una antigüedad total, ¿sí? Ahora, si yo entiendo que hay un potencial pedagógico ahí, que me sirve para socializar la escritura, no tengo por qué abandonarlo, porque no sea lo último. Entonces, me parece que en ese lugar ir un poco más lento, es más, creo que no se terminaron de explotar nunca. Si me preguntás, hubo una especie de boom que todo el mundo hablaba, a nadie le terminaba de convencer porque no podían hacer un ejercicio de gramática, había que producir ahí, digamos. Entonces, volver a pensar estas cosas un poco más detenidamente me parece que es importante. Otro concepto es que nos quedemos tranquilos, digamos, no sé si tranquilos, pero que pensemos en esto de que no hay nativo digital, de que sí, a ver, si tiene que ver con el uso de ciertos dispositivos, claramente, pero que tenemos que pensar que nosotros en educación vamos a tener que ir generando el desarrollo de otras competencias. Te cuento una pavada, que de esto que estamos compartiendo todos los días. Yo ahora estoy notando que esta sensación que yo tenía y que me llevó a preguntarme para la tesis, es más generalizado ahora, porque estamos todos en esta situación, donde nuestra única forma y nuestra única manera de comunicarnos es a través de la virtualidad. Y había un meme, no sé si lo habrán visto, que estaba circulando por ahí, que estaba arriba el estudiante, todo conectado, con los auriculares, 5 celulares, todo bárbaro, para su uso personal, bárbaro. Ahora, la profesora había dado una consigna para trabajar con tecnologías y estaba con los 2 palitos tratando de hacer fuego. No había manera, digamos. Entonces, no, lo digo, y pensándolo en serio, esto que dice, bueno, mandan mal los documentos, no le ponen nombre. ¿Alguna vez nos detuvimos a enseñar esas cosas? ¿Por qué no? Pensar en que tenemos que trabajar más, cómo abordar la información, cómo trabajar con documentos digitales. ¿Por qué no? Esa agenda la tiene que tomar la escuela. Son las tecnologías de esta época y son las herramientas que necesitamos para alfabetizarnos en esta época. ¿Por qué no las vamos a tener que enseñar? Entonces, ese es otro tema, digamos. Salir de esto del nativo digital y pensar en que estos estudiantes tienen los usos, y no, tal cual, los usos personales y los usos educativos. Y en esos usos educativos vamos a recontextualizar un montón de cosas que ellos hacen para su uso personal, cómo socializan y demás, pero que hay cosas que son para aprender, digamos, y que las vamos a tener que enseñar. Entonces me parece que ahí hay otra idea que tiene que hacer fuerza, que no nos tenemos que sentir mal, que no estamos haciendo nada mal, digamos, sino que nadie está asumiendo esa agenda y la tenemos que tomar. Vos sabés que mi directora de tesis, cuando yo le planteaba esto, ella plantea en uno de sus trabajos, que hacemos diagnóstico de conocimientos previos, de lingüísticos, bueno, en nuestro caso lingüísticos, porque somos de lenguas, de conocimientos de cultura general, hacemos diagnósticos de competencias digitales, es decir, nosotros ese año pensamos hacer determinadas cosas con tecnología, le preguntamos qué saben usar, qué están haciendo, ¿por qué no incorporar ese diagnóstico de conocimientos previos también al digital? Entonces también me parece que ahí hay otra idea para desarrollar.
Es muy interesante aparte empezar a investigar porque es muy loco pensar, ver los usos y los sentidos que ellos le dan. Sí, muy, muy interesante. Bueno, Carlos, vas a escuchar, pero Sí, vas a... algo yo. Gracias. Vos, No, te a agradezco la charla. Bueno, sigamos compartiendo, sigamos tejiendo redes, que por acá va la cosa, vamos a poder hacerlo y tenemos que pensar ahora en la escuela que viene, ¿eh? En la escuela que viene, que no va a ser la misma, y tratemos de mantener esta energía, esta sinergia que generamos para cuando volvamos, que no se pierdan estas redes y estas maneras de colaborar. Dale, gracias por la invitación. Seguimos, ¿eh? Gracias,